Bienvenidas y bienvenidos a POV Igualdad, un programa de videopodcast de la Diputación de Cáceres para dar voz a la juventud de los centros educativos de la provincia. POV, Point of View o punto de vista. En estos programas conversamos desde el punto de vista de la juventud sobre la igualdad. Este videopodcast es un espacio seguro de conversación. No hay respuestas correctas, simplemente compartimos, reflexionamos y traemos a la conversación todas esas cosas que nos preocupan y también todas esas que nos inspiran. Este episodio es el episodio final de una serie de 4 programas en el que la juventud de la provincia ha podido compartir su opinión y sus puntos de vista sobre los retos y las oportunidades de la igualdad. En este episodio hablaremos sobre cómo hacer un reality check en la provincia para saber cómo están las cosas. Hablaremos de ese main character energy para ocupar nuestros espacios con actitud y con confianza. Hablaremos también si la de Lulu es la Solulu, si realmente todo lo que está en nuestra percepción, los datos nos acompañan. Y por último, sabremos cómo ubicarnos, cómo comportarnos ante situaciones que quizás son injustas y que requieren nuestra atención. En el episodio número 1 del programa conversamos con el alumnado del Instituto de Educación Secundaria Gregorio Marañón de Camino Morisco y hablamos sobre las red flags. Muy red flag. Mayormente se nos suele venir hombres, pero porque a las mujeres solamente se les suele dar un día especial o un día específico para enseñárnosla. Una red flag del tirón. Pues igual a lo mejor se debe salir de esa relación porque al fin y al cabo abunda toxicidad y no hay confianza alguna. Y yo una green flag. Esto lo veo yo un intento de seguir perpetuando que hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres. Green flag total. No entiendo el por qué tú, confiando en ella, le vas a pedir esas contraseñas, le vas a pedir su móvil para revisarlo, porque al final tú la quieres y confías en ella, ¿no? Eso no es una forma de confianza. Red flag. Las red flags o banderas rojas son esas señales de la vida cotidiana que nos hacen ponernos alerta. Tienen que ver con las relaciones personales, familiares, amistades, en el entorno educativo. Son esas señales que nos hacen darnos cuenta de que algo no está bien y cuando hay una situación injusta plantamos una red flag. Detectar una red flag no implica señalar y juzgar, implica darnos cuenta de que hay cosas que son injustas y que a veces no están bien. Bueno, pues nos encontramos en este salón de plenos del Palacio de la Diputación Provincial de Cáceres, en la Plaza de Santa María. Y bueno, la verdad es que estamos en un marco de excepción y nos acompaña Antonia Molina Márquez, diputada delegada de Igualdad de la provincia de Cáceres. Vamos a hablar de reality check. ¿Qué es reality check? Bueno, es un nuevo concepto de Internet que tiene que ver con toda esta cultura de Internet, con las redes sociales, que tiene que ver con comprobar la realidad. Si lo traemos al campo de la igualdad, pues lo aplicaremos a hacer un reality check de la provincia, en qué estado nos encontramos, cómo hemos avanzado, cuál es la percepción, cuáles son los datos. De todas estas cosas hablaremos en este ratito. Descubriremos si existe esa distancia o no. Para eso lo descubriremos en esta conversación. Bueno, lo primero, bienvenida, Antonia. Gracias, bien hallada. En este ratito vamos a comentar todas estas cosas, pero empiezo con la primera pregunta. Cuando hablamos de igualdad en la provincia de Cáceres, ¿cuál sería ese reality check en la provincia? ¿Dónde estamos realmente? La provincia de Cáceres, prácticamente igual que todo el mundo rural, tenemos que enfrentarnos a un problema grave, que es la despoblación. Y este problema de la despoblación lleva consigo, evidentemente, una perspectiva de género. Porque las mujeres son las primeras que tienen que abandonar sus pueblos. Porque no existe la igualdad real, esa que todos perseguimos. Porque no hay conciliación real. Porque las raíces que tenemos de cómo tiene que vivir una mujer, de cuáles pueden ser sus proyectos de futuro, es muy diferente a lo que este siglo XXI tiene dispuesto para la mujer. Las mujeres necesitamos poder desarrollar nuestra vida en los pueblos, si así lo elegimos, pero para ello necesitamos proyectos y herramientas que nos permitan desarrollar nuestro proyecto vital en un pueblo. Necesitamos escuelas infantiles donde podamos conciliar nuestra vida
laboral, necesitamos centros de día, residencias de mayores, porque no hay que decir y muy alto que las primeras que son las grandes cuidadoras en nuestro entorno rural son las mujeres. Necesitamos cambiar muchas cosas en nuestros pueblos, pero quiero ser optimista, porque los pueblos se están convirtiendo, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las políticas que se están desarrollando desde los ayuntamientos, desde las instituciones como la Diputación de Cáceres, en lugares donde poder vivir, donde poder crear un hogar, donde poder tener un proyecto de vida. ¿Hay algún reto específico para la juventud que tú hayas detectado? ¿O crees que son transversales para todas las edades? La igualdad tiene que ser transversal para todas las edades, pero especialmente para las mujeres y para los jóvenes, porque las mujeres y los jóvenes son los que están definiendo nuestro presente y nuestro futuro. Los jóvenes necesitan tener la posibilidad de poder quedarse en sus pueblos, si así lo desean. Hoy que tenemos nuestro salón lleno de jóvenes, yo sé que quizás ellos sientan la necesidad de salir de sus pueblos para ver otras formas de vida, para ver otro futuro diferente. Pero también es muy importante que sepan que cuando decidan volver a su pueblo para desarrollar todo eso que ellos han aprendido, que tengan un lugar para vivir, viviendas dignas, que tengan una red de internet potente, que puedan trabajar desde esos pueblos. Y todo esto tenemos la capacidad de conseguirlo. Vivimos en el siglo XXI, vivimos en la era de la tecnología. Nunca antes había habido una revolución tecnológica como la actual, excepto una revolución que empezó hace ya 300 años, que fue la revolución de las mujeres. Ellas y los jóvenes necesitan la ayuda de las instituciones, hacer políticas efectivas que les permitan cubrir sus necesidades para, si ellas y ellos quieren, volver a su pueblo y hacer de sus pueblos un lugar donde poder vivir. Es una deuda que tenemos con nuestros pueblos, hacerlos habitables, que nuestros pueblos tengan vida. ¿Existe una diferencia o una distancia entre esa percepción social de que ya hay igualdad y los datos que maneja la Diputación? Sí, nosotros realizamos estudios con empresas especializadas porque debemos tener una visión de la realidad. Y el 51% de los jóvenes entre 14 y 16 años consideran que la igualdad ya está conseguida. Es más, muchos piensan que ahora quienes están en situación de desigualdad son ellos. Y no es así, no es así, porque seguimos teniendo los mismos problemas que tenían nuestras madres. Necesitamos nuevos tipos de masculinidad, sensibles, que reconozcan que vivimos en un mundo donde las oportunidades tienen que ser para todas y todos o no ser, que el futuro tiene que ser para todas y todos o no ser. Pero, afortunadamente, y a pesar de esa encuesta, a partir del trabajo que estamos realizando desde el área de igualdad de Diputación, con estos vídeos podcast, yo me siento esperanzada, porque estamos dando la voz a muchos jóvenes, chicos y chicas, que sí, que consideran que la igualdad es un camino, que están ofreciendo su voz, una voz que muy a menudo se silencia porque hace más ruido el decir palabras contra la igualdad. Pero yo con ellas, con ellos, yo siento esperanza. Y les estamos dando la voz, os estamos dando un micrófono para poder gritar alto que queremos igualdad, que queremos un mundo donde el respeto y la justicia sea para todas y para todos. Ante ese reality check que hacéis en la provincia, ¿cómo está actuando la Diputación, ¿no? Ante esos retos, ¿cuáles son vuestras prioridades?
La prioridad de la Diputación de Cáceres es la igualdad como una herramienta transversal en todas las áreas de la Diputación. Nuestra prioridad son las mujeres y son los jóvenes. Y hacemos proyectos reales, proyectos que no son quimeras, sino que se están desarrollando. Yo, cuando me veáis, veréis que yo siempre voy envuelta en papeles, como los caramelos. Así lo decía Ortega y Gasset. A mí me pasa lo mismo, porque no quiero dejar atrás ninguno de los proyectos que hacemos en Diputación. Tenemos un proyecto que ha nacido hace muy poco, que es la activación del mercado, para activar esa vivienda que todos necesitamos, que se denomina Más Vivienda, y es para ayudar a los jóvenes menores de 30 años en conseguir su primera vivienda y también para poder pagar el alquiler. En cuanto al reto demográfico, tenemos el proyecto Diputación Impulsa, que pretende llevar ese espíritu emprendedor a nuestros municipios. El programa ISLA, que lo que hace es cursos de formación para empoderar a todo aquel que quiera emprender o a aquel que quiera tener una formación especializada. Se ha creado una agencia de empleo, que es un reto importante para que funcione como intermediación laboral entre los habitantes de los pueblos y el mercado laboral, que a veces es muy exigente. Apostamos por otras formas de trabajo, el teletrabajo, porque eso permite a la gente quedarse en sus pueblos, si así lo desean, y poder trabajar desde allí. Y, por supuesto, desde el área de igualdad, a la que tengo el honor de dirigir, y con un equipo magnífico de mujeres y un hombre que también trabaja allí. Estamos realizando constantemente, no solo para el 8 de marzo, sino a lo largo de todo el año, campañas de prevención, campañas de sensibilización, que son tan importantes, y queremos llegar a los colegios, queremos llegar a los centros de educación secundaria, porque ahí está la clave de la prevención, y de la prevención de una de las desigualdades más crueles que existe, que es la violencia de género, la violencia machista. Esa es la peor de todas las desigualdades, pero tenemos que prevenir desde la base. Educar, educar, educar como un mantra. Yo sé que desde los centros se está trabajando por llevar a cabo esta labor de prevención, por la educación emocional de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, y eso es muy importante. Si tuviéramos que imaginar el próximo reality check dentro de, por ejemplo, 5 años, ¿qué te gustaría que hubiese cambiado en la provincia de Cáceres? Pues me gustaría que, si es cierto que será complicado que dentro de un periodo corto de tiempo la igualdad se haya conseguido, porque hay que ser realista, pero sí me gustaría que ellos, los chicos, las chicas que hoy están aquí, que las mujeres que están en el territorio, las mujeres que nos pueden ofrecer la memoria histórica de nuestros territorios, esas que nos dan raíces, que siguieran trabajando, que siguieran luchando por un mundo donde la igualdad no sea un privilegio, sino que sea un derecho real, que las instituciones sigan implicadas, haciendo políticas reales que lleguen con presupuesto, porque de nada sirve hablar sobre políticas si luego esas políticas no van acompañadas de presupuestos económicos que se mantengan y que haya redes de comunicación, nuevas formas de comunicación que luchen, que trabajen también para transmitir la igualdad. Qué palabra tan bonita y tan inmensa, la igualdad. Decía Gramsci, que a mí me gusta mucho leerlo, y permitidme que lo diga literalmente. Él hablaba del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. A mí me parece una frase genial, porque efectivamente tenemos que ver la realidad tal cual es, saber los problemas, no dar la espalda a esos problemas, pero también tenemos que trabajar para dar solución a esos problemas.
Bueno, con esa cita de Gramsci inspiradora, desde luego nos llevamos unas grandes reflexiones de esta conversación. Muchísimas gracias, Antonia Molina, diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres. Y permíteme, y alcaldesa de Almuarín, un pueblecito de 1.700 habitantes que también estamos luchando allí contra ese terrible monstruo que es el despoblamiento. Sí, buenos higos, los recomendamos. Aprovechamos la oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. En el episodio número 2 de POV Igualdad conversamos con el alumnado del Instituto de Educación Secundaria, maestro Gonzalo Correas, de Jaraíz de la Vera, y reflexionamos sobre nuestros imperios romanos. Charlamos sobre esas desigualdades del día a día, esas cosas que nos llaman la atención y que nos fijamos en ellas. Nuestro imperio romano en igualdad son todas esas cosas, esos pensamientos recurrentes de esas cosas que nos fijamos y que no podemos dejar pasar. Detectamos situaciones en nuestro día a día que nos hacen pensar sobre ello y eso activa otra vez nuestro espíritu crítico. Sí, yo pienso igual, yo creo que está bastante claro cuando expresa más igualdad y cuando no, así que no hace falta pensárselo mucho. Pero bueno, siempre nos quedan los perfumes unisex. Pero sí que es algo que se nota cuando te paras a verlo. Pues yo en esto sí que me había fijado y sobre todo había reflexionado sobre cómo puede llegar a afectar a las futuras generaciones que se están criando o están cogiendo los valores de esos dibujos que ven. Siendo mujer estoy bastante en contra de los tacones, casi nunca los uso porque son muy incómodos, pero sí que es verdad que casi siempre cuando hay un evento tiendes a llevar tacones. Yo tampoco suelo fijarme mucho en detalles así porque me fijo más en el personaje que en el género del mismo. Yo desde que leí sobre ello no he parado de fijarme. Yo sí que me he fijado porque bueno, nos toca vivirlo. Sí. Detectar esas situaciones no quiere decir que siempre tengamos las respuestas. Ahora mismo lo más importante es saber detectarlas. En redes sociales, hablar de Main Character Energy tiene que ver con sentirse protagonista de la propia vida y eso tiene mucho que ver con igualdad. Así que de eso vamos a hablar hoy. Para hablar de este tema nos acompañan 4 jóvenes del ciclo formativo de grado superior de integración social del IES Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar. Bienvenidas. Os presento quienes nos acompañan esta mañana. Sofía Torres Moreno, bienvenida. Hola, buenas. También tenemos a María Ramos Pintor, bienvenida. Hola. Celia Villegas Cordero, bienvenida. Hola. Y también Alba Hernández Mora, bienvenida. Hola. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y vamos a entrar en harina, ¿vale? En esta conversación vamos a hablar de ese concepto de la cultura de hoy en día, de la cultura más digital, más de Internet, del Main Character Energy, ¿no? Esa energía de ser protagonista de tu propia vida. Todo eso tiene que ver con el liderazgo, con la confianza, con ocupar los espacios que te corresponden también. Vamos a hablar un poco de empoderamiento personal y de convivencia, ¿no? Os hago preguntas, ¿vale? Y me vais contando. La primera para ti, Sofía. ¿Te sientes protagonista de tu propia vida o muchas veces sientes que simplemente haces lo que esperan de ti? A ver, yo pienso que soy una persona que sí se siente protagonista de su vida, pero soy consciente de que hay personas que no y que lo suyo sería que todo el mundo se sintiese protagonista de su propia vida. Pues yo pienso que sí soy protagonista de mi propia vida, pero que muchas veces pues al final como medio por obligación tienes que hacer lo que se espera de ti, lo que piensan de ti, cosas así. Hombre, no es fácil el equilibrio porque hay cosas con las que hay que cumplir, ¿no? Hay que ser comprometidas en la vida, pero claro, ¿tú cómo lo ves? ¿Te sientes protagonista o...? Yo creo que al 70%, 80%, pero luego el 70-30 de que, como ha dicho mi compañera, hacemos lo que se espera de nosotras, siempre está. Y yo sí, por una parte, me siento protagonista, pero por otra no, porque lo que ha dicho mi compañera María, que a veces hacemos lo que se espera de nosotras. Y eso genera a veces conflicto, ¿no? Vale. María, ¿crees que a chicos y a chicas se les permite mostrarse con la misma seguridad, ambición o liderazgo? Pienso que sí, porque al final es algo que va muy en la personalidad, que al final sí se le permite a todo el mundo, o en la mayoría de los ámbitos, porque hay en algunos que, bueno, pero en la mayoría de los ámbitos sí, lo único que ya es según la personalidad de cada uno de decir, tengo esa fuerza de venga.
Ser más hecha para adelante, Claro. ¿no? Y ocupar... Es que eso es muy importante. Hay una parte de, bueno, te tienen que dejar espacio, pero hay que ocuparlo, ¿eh? Hay que ir a por ello. Yo creo que permitirse, claro que se permite, pero otra cosa es que te tomen en serio. O sea, siento que a lo mejor a las mujeres se nos toma a veces menos en serio en puestos de liderazgo de, yo que sé, no tiene por qué ser un cargo alto, en un campamento, por ejemplo. Siento que a lo mejor a un hombre, a la mayoría de chicos sobre todo, les impone más que una mujer. Hay una cosa ahí como en la presencia masculina como que impone, ¿no? También depende de qué puestos de trabajo, ¿no? Hay un elemento importante. ¿Qué me dices, Alba? Pues yo pienso que no, porque, por ejemplo, a los chicos desde pequeños pues se les ha medio criado de pues ser ambiciosos, ser líder, no sé qué, y a las chicas, sin embargo, es como en plan, es que no sé cómo explicarlo, pero como que a las chicas siempre se las ha considerado pues más tranquilas, que tienen que ser sumisas del hombre, cosas así. Tenemos que ser señoritas. Claro. Pequeña, hay que Entonces, como una pues señorita. que una chica juega al fútbol, a lo mejor, pues como que no es lo mismo. Sofía. Yo pienso igual que mi compañera Alba, ¿no? Que a lo largo de la historia de la vida, como que ha habido estereotipos que eran más de hombre y estereotipos que eran más de mujer. Y es eso, que a los hombres siempre ser el líder, ser el más fuerte, ser como el que más impone, y la mujer siempre ha tenido la imagen de tener que ser fina, de cuidarse la imagen. Entonces, como que a las mujeres no se les suele tomar tan en serio, ni se les deja como liderar, ni dar su opinión. Es lo que, como un completo de las dos, ¿sabes? Ni se toma en serio ni se deja como tal. La Main Character Energy también tiene que ver con el impacto positivo del liderazgo femenino, ¿no? De cómo lo aplicamos a los ámbitos de la vida, social, familiar, cultural, de todo tipo. Celia, ¿crees que el liderazgo compartido entre chicos y chicas hace que las decisiones sean más justas o más completas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Obviamente sí, o sea, opino que sí, porque si juntamos las opiniones de ambos géneros, pues tenemos muchísima más información, muchísimos más puntos de vista, entonces es más fácil que todos lleguemos a un bienestar común. Yo pienso igual que mi compañera Celia, porque quieras o no, una idea de uno y la idea de otro, pues como que puede ser más complementario y puede ser algo bonito y algo bueno. Claro, más diverso. Claro. Claro, y es igual lo mismo que ha dicho mi compañera María antes, que ya no es solo de género chicos y chicas, sino que con más personalidades, más puntos de vista y más... como más... ahí no me sale la palabra. Más variado, ¿no? Más variado, claro, pues Vale. mejor, ¿no? Yo opino lo mismo, que al final es, pues, cuando tú haces un trabajo en equipo, cada uno pues aporta su habilidad y son cosas diferentes y diferentes perspectivas y diferentes ideas. Y al final pues igual, tanto hombres como mujeres pues tienen sus diferentes perspectivas y aportan todos. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque en todo esto, ¿no? Como reflexión por lo que vais diciendo, ¿no? Que yo voy aquí rumiando también las cosas que me decís, el liderazgo es una cosa, ¿no? Que tiene que ver con ocupar espacio, pero claro, el liderazgo no es una cosa que impones. La gente tiene que también estar, como todo el mundo, hay gente que tiene más carácter para unas cosas, otra más carácter para otras, ¿no? Independientemente de que sea hombre o mujer, ¿no? Entonces esa parte del unirse con gente interesante que también apoya tu liderazgo es muy importante, porque claro, también hay que saber rodearse de la gente que te apoya, ¿no? Que no interese, muchas veces es mejor no juntarse demasiado, sobre todo si podemos elegir, con quien no podemos elegir a lo mejor no, pero con quien sí es importante. Alba, piensa en una mujer que lidere con seguridad, ya sea de tu entorno o en la historia o que sea famosa, no lo sé. ¿Qué te inspira o qué has aprendido de ella? Pues yo me inspiro en mi madre y en mi abuela, porque mi abuela, por ejemplo, se separó cuando nadie se separaba, siempre le ha dado igual la opinión de la gente, ha hecho lo que ella ha querido, y mi madre igual. Y eso se nota más en un pueblo, porque quieras o no, en un pueblo pues hay muchos estereotipos y hay muchas cosas, entonces mi madre siempre me ha dicho, sé tú misma, lo que tú quieras, y no te dejes juzgar por la gente, por la idea de la gente ni los pensamientos de nadie. Es muy interesante además lo que ha dicho, porque muchas veces en las comunidades más pequeñas, ya no solo porque sean pueblo, puede ser a lo mejor en una ciudad, pero en un centro educativo o en algún club de algo, yo qué sé, en algunas clases de algo, se nota cuando es un sitio muy pequeño, siempre a veces es como difícil esa presión de grupo. Por ejemplo, yo diría Zendaya, la actriz de Disney Channel, porque por ejemplo ella fue una mujer que como que utilizó su postura de famosa para hablar de temas como la salud mental, que también son muy importantes, entonces como me parece de admirar. Sí, además Zendaya es muy guay, tengo que decirlo. Pues yo más que persona real es un personaje de una película, que es Nairobi,
Porque al final ¿De La Casa de Papel? Sí, sí. Vale. Porque es una mujer que aunque tuviera muchísimos problemas y que arrastrara, pues eso, historia familiar al final, era como que siempre estaba bien, por así decirlo, y encima tiraba del grupo, sacaba ganas, entonces... Sí. No queremos hacer spoiler, pero yo lo sufrí mucho, no voy a decirlo. Bueno, cómo terminó la cosa, pero no lo vamos a decir. Celia. Yo, igual que mi compañera, también me respaldaría, elegiría a mi abuela, a mi madre y a mi hermana, las 3 mujeres así más presentes en mi vida. ¿Qué te inspira de ellas? Pues que son las que me han inculcado los valores que tengo, al igual que mi otra parte de la familia, pero ellas más a fondo, cercano, ¿no? Más cercano. Y pues eso me ha inculcado los valores que tengo, los pensamientos, y me han sabido posicionar entre qué está bien y qué está mal y saber diferenciarlo. Bueno, eso son cosas muy importantes de la vida, ¿no? Entonces, es muy interesante tener muchos modelos inspiradores, ¿no? Esas personas protagonistas que nos inspiran en la vida, que algunas son más famosas, con ese alcance más a lo mejor mundial o nacional, no sé, y las de nuestra vida diaria, que son al final las heroínas de nuestra vida, las que nos llevan y las que nos inspiran en nuestro día a día. Os voy a hacer un test, el test Main Character Energy, ¿vale? En el que yo os voy a plantear una serie de situaciones y me tenéis que decir si esa situación os parece de Main Character Energy o no, y un poquito por qué, ¿vale? No tenéis por qué estar de acuerdo, a lo mejor unas veces os parece que sí, otras que no. Bueno, me vais diciendo, situación 1, para Sofía, y luego me contestáis todas. Te ofrecen representar a la clase y aunque te da algo de vergüenza, aceptas porque sabes que puedes hacerlo bien. Main character. Main character. ¿Por qué? Vale. Pues porque eso que dependiendo de las circunstancias que tengas el valor de decir, venga, voy a hacerlo, pues me parece de main character, ¿no? Efectivamente, vale. Pues igual, main character porque eso saca la fuerza de decir, bueno, yo puedo, y al final lo acaba haciendo. Claro, bueno, es que si no, no empezamos nunca a hacer las cosas. También main character, están por lo mismo porque ha sacado la fuerza para decirlo. Vale. Igual. Igual. Unanimidad. Está claro, esto es main character total. Vale, situación número 2. María, en un trabajo en grupo tienes una buena idea, pero decides no decirla para no llamar demasiado la atención. Lo otro, ¿qué es lo otro? O NPC, sí. Bueno, no sé si aplicaría NPC a este contexto, pero no sería main character. No, para nada. Porque al final no estás sacando tu potencial. Si tú tienes esa idea, pues dila que a lo mejor la gente opina que es súper buena. Efectivamente, vale. Claro, no es main character por eso, porque a lo mejor con esa pequeña idea era la guinda del pastel que faltaba y por no decirla, pues no aprovechabas lo que sabes. Sí. Main character no, lo contrario. Porque a veces por miedo pues no lo decimos, en plan, y si está mal, y si no sé qué, entonces pues tienes que sacar esa cosa, esa garra. Claramente no, por miedo al rechazo, a lo mejor por vergüenza, como has dicho, o lo que sea, pues no te atreves a dar pasos en tu vida o ejemplos tan pequeños como estos, ¿no? Pues... Sí. Y además que, oye, que igual no teníamos razón en la idea, ¿eh? Pero hay que sacarla porque si no, nunca lo sabremos, nos quedaremos con la duda, porque todas las personas se equivocan, igual nos hemos equivocado, pero el tener la garra de proponerlo y argumentarlo, eso siempre es liderazgo. Celia, situación número 3. En una conversación importante expresas tu opinión aunque no sea la mayoritaria. Main character energy, ¿no? Porque eres como fiel a tus principios. O sea, si lo piensas y opinas que algo está mal, pues lo dices. Aunque los demás, aunque la mayoría diga lo contrario. Yo opino igual que mi compañera Celia, porque quieras o no, no siempre tienes que ir con la opinión de la gente. A lo mejor tú también tienes una opinión diferente, entonces que tú lo digas, pues también en plan está muy bien. Hay que decirlo, efectivamente. Main character igual, no le tienes miedo ni al rechazo, ni a tener que decir lo mismo que tus compañeros por encajar, sino que vas al frente con tus opiniones y las dices y ya está. Y adelante. Pues igual, porque al final es lo contrario que la situación anterior que hemos dicho. Al final esta persona sí está sacando fuerzas, si quiere decir su idea, entonces bien. Adelante, pues ya está, ocupar los espacios. Situación número 4, Alba. ¿Te gustaría apuntarte a un deporte o actividad donde la mayoría son chicos o chicas, ¿no? Depende, que sea una cosa, digamos, como de solo más de un grupo. Pero no lo haces por miedo a que te miren raro. Pues no me carácter, en plan, porque es que tienes el miedo ese de, yo qué sé, apuntarte a fútbol porque solamente es de chico. Pues es que no te estás dando tu valor ni te estás dando tu protagonismo, en plan, tú tienes que ser tú misma y si te apetece apuntarte, pues te apuntas.
efectivamente. No main character, por lo mismo de antes, que si tienes miedo a lo que piensen de ti o a no encajar en un estereotipo o en la sociedad como tal, no es muy main character. Pues lo mismo otra vez. Unanimidad total. Sí, unanimidad, porque es que es lo que están diciendo ellas, que es que al final tú tienes que hacer lo que a ti te apetezca, no porque haya X o Y, pues no voy. Entonces no es nada main character. No es nada main character. Claro, igual no main character porque estás dejando tus valores y lo que te gusta, o por lo menos aunque no lo hayas intentado nunca, pero dejas de probarlo solo por el qué dirán o por voy a ser la única y a lo mejor acaba siendo tu deporte favorito. Eso, y además que menos de lo que piensan los demás. Vamos a hacer lo que nos guste, siempre en respeto, hablamos de cosas normales, cosas extrañas no. Última situación, Sofía. Apoyas públicamente a una compañera que ha dado un paso al frente para que no se sienta sola. Main character. Además de que me parece también algo básico, no apoyar a las personas que tienes al lado, pero main character. En resumen. Main character. Igual, y además es que también puedes hacer así que esa persona también sea main character, porque estás consiguiendo de que ella también salga y diga sus cosas. Ahí hay un punto muy importante, ¿no? Que en todo ese liderazgo, esas redes de apoyo, ese rodearse de esa gente que te hace bien en realidad, ¿no? De que te apoya y te quiere, es muy importante en todo esto. También main character, o sea, que opino lo mismo, ¿no? Que gracias a tu impulso, como ha dicho ella, pues impulsar a lo mejor a la otra persona a que empiece a ser más abierta o a que ya tome más decisiones que quiere y no hace por miedo. Lo mismo que mis compañeras. Es que no puedo argumentar nada más. Es que somos integradoras sociales, entonces... Es que claro, lo tenéis muy integrado, Bueno, pues muchas gracias por todas las opiniones que habéis compartido. Tomamos nota de vuestras reflexiones, de la Main Character Energy, de vuestra propia Main Character Energy, y os damos las muchas gracias a Sofía Torres, muchas gracias, a María Ramos, muchas gracias, a ti. a Celia Villegas, muchas gracias. A ti. Y muchas gracias a Alba Hernández. De nada. Bueno, muchas gracias a todas vosotras y por supuesto al Instituto de Educación Secundaria Santa Lucía del Trampal de Alcuézar. Muchas gracias. En el episodio número 3 de POV Igualdad conversamos con el alumnado del Instituto de Educación Secundaria Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar. Conversamos sobre cómo devorar. Devorar en la cultura de Internet no tiene nada que ver con comer. Devorar tiene que ver con hacer las cosas muy bien, con superar expectativas, con romper estereotipos. Devorar hoy en día es ocupar tu espacio en igualdad. Para mí, a día de hoy, devorar es como hablar con confianza y con seguridad en ti mismo hacia los demás. Obviamente no devoró porque no antepone su opinión o no antepone su posición ante lo que otra persona quiere para ella. Muchas de esas mujeres que tuvieron que escribir bajo seudónimo para primero poder publicar, porque muchas veces necesitaban autorización masculina o simplemente para que no se les considerara lectura ligera o lectura femenina. Es una referente que tengo yo desde pequeñito, de un ejemplo de superación, de constancia, de trabajo, y para mí ella es una de las más importantes. María Zambrano, que es una autora de la generación del 27 que forma parte del grupo de las Sin Sombrero, que fue un grupo cuya voz fue silenciada por los hombres de la época. Se suele asociar a la mujer una imagen como que tiene una visión un poco idealista de la realidad, y ella da su opinión sobre las circunstancias que vive su país. Pues a mí personalmente devorar significa no simplemente destacar en un punto de un campo en concreto, sino hacer cosas con seguridad en sí mismo y que borde esa cosa que haga, particularmente el campo que sea. Sí que devoró porque al final vivimos en una sociedad en la que la presión social está muy incrementada en el día a día y al final con nuestra edad aún más, y creo que él tuviera el valor para decir, oye, mira, esto no está bien, me parece muy valiente por su parte. En este episodio hablamos de referentes, de actitudes, de confianza y de liderazgo, porque la igualdad también aparece con la confianza. Delulu es la Solulu, utilizado en redes sociales para mencionar de forma irónica que creer en algo no lo convierte en realidad.
Para hablar de este tema nos acompañan 4 profesoras de los centros educativos del maestro Gonzalo Correa de Jaraíz de la Vera y del Instituto de Educación Secundaria Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar. Tenemos a Miriam Fernández Sánchez Marín, bienvenida. Hola, buenos días. También a Carolina Rivero Martín, bienvenida. Gracias. Cristina Montero Merchán, bienvenida. Buenos días. Y a Cristina Álvarez Fernández, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todo el equipo, al personal docente, por hacer todo esto posible. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por también animaros a participar. Vamos a hablar un poco de cómo va esta percepción, ¿no? Si hay una igualdad total o no. Bueno, de Lulu es la solulu, ¿no? Ese término de redes sociales que tiene un poco que ver con el engaño es la solución, ¿no? Como ese vivir en algunas ideas, en esas ilusiones, en ese autoengaño. Y creer que, bueno, que yo vivo ahí y por eso ya ocurren algunas cosas, ¿no? Vamos a conversar sobre si hay una sensación generacional que tiene que ver con esa percepción de la igualdad y, en vuestro caso, como observadoras, ¿no?, de la juventud, estando con ellas cada día, un poco qué es lo que veis y qué os parece, de dónde vienen las cosas, ¿no? Miriam, ¿detectáis que parte del alumnado cree que la igualdad de género ya está completamente conseguida? ¿Sí, no? ¿Y de dónde creéis que viene la cosa? Vale, bueno, pues yo creo que en parte del alumnado, sobre todo el masculino, sí que se cree que la igualdad está ya conseguida, pero no veo lo mismo en el alumnado femenino. Creo que el alumnado masculino sí que, por muchos discursos que hay ahora mismo en la sociedad, sí que parece que ya está todo conseguido, que ahora mismo tenemos igualdad de derechos, igualdad de salarios, etcétera, pero todavía queda ahí como algo subyacente que las mujeres todavía no llegamos, ¿no? Y el alumnado femenino quizás sí lo percibe algo más, pero el masculino yo creo que no. Vale. ¿Qué me dices? Yo opino igual que mi compañera, pero yo también haría una pequeña apreciación. Nosotros tenemos alumnos desde 12 años hasta 18. Se ve una gran diferencia o una evolución desde los alumnos más pequeños a los alumnos más mayores. Los alumnos más pequeños parece que ellos juegan, conversan, estudian y no tienen esa percepción, pero según avanzamos en la edad, eso se va como acrecentando más. Pero también opino como ella que los chicos tienen más esa percepción que las chicas. ¿Cristina? Pues al igual que mis compañeras, pienso lo mismo. Creo que la percepción no se ajusta a la realidad, lamentablemente, que esto es una carrera de fondo, que hay que seguir trabajando, pero que tenemos muchos desafíos por delante y muchas barreras todavía que derribar. Yo también pienso como mis compañeras, creo que tienen la percepción de que ya está todo conseguido. También como Carolina, que se nota en los primeros cursos de la ESO en comparación con los alumnos de bachillerato. Es verdad que los alumnos de la ESO incluso te dicen que el Día de la Mujer, ¿para qué? Si ya somos todos iguales, tenemos todos los mismos derechos, incluso te mencionan de vosotras tenéis actualmente más derechos que nosotros, entonces creo que no son totalmente conscientes de la realidad que tenemos y que todavía tenemos que seguir avanzando y hay muchas cosas que cambiar. También, también pienso que esto se debe a que le contamos cómo eran las cosas hace unos años, que hemos avanzado bastante y claro, hoy en día esas diferencias no son tan notables. Entonces ellos ven, pues hoy en día la mujer trabaja, la mujer ya no se queda tanto en casa, las mujeres votan, salen como los hombres, entonces esas diferencias ¿dónde están? Claro. Muy interesante, ¿no? Porque con toda ola hay el retroceso que viene después, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver, bueno, al final se mezclan como distintos ámbitos, ¿no? Que haya un cierto marco legal no quiere decir que luego la vida, la realidad, ¿no?, corresponda con cómo nos relacionamos. Y es que, bueno, el objetivo un poco de esta conversación es tener una mirada un poco equilibrada, ¿no? Identificar los retos pendientes, donde creemos que tenemos que trabajar, pero también reconocer los avances, ¿no? Donde creemos que hay muchas cosas que sí, que se están transformando. Cristina, desde vuestra experiencia en el aula, ¿qué situaciones os indican que todavía no existe una igualdad real? No existe una igualdad real en el trato que tienen entre ellos, por ejemplo, o en los juegos, o en el lenguaje. O sea, en el día a día son pequeñas cosas que en realidad luego hacen mucho daño. Y en general es verdad que van madurando y que con el tiempo empiezan a adquirir ellos su propio concepto como persona, su autocrítica, pero desde que son pequeños se nota que les falta el trato de igualdad.
les falta la base. La base. Exactamente, yo creo que ellos siguen actuando de acuerdo a los estereotipos de género, los chicos son más líderes, tienen comportamientos más violentos, por así decirlo, las chicas pues siguen haciendo eso que se espera de ellas, son más calladas, suelen mantenerse un poquito al margen, o en el tema del delegado de la clase, cuando pides que alguien sea protagonista en algo, siempre los chicos toman la iniciativa y las chicas se quedan un poquito más apartadas. Pero es muy interesante, ¿no? Porque al final es lo que se espera de cada uno y Sí, de cada una, exactamente. que los chicos den el paso y que las chicas hagan Sí. otras cosas, ¿no? Entonces eso afecta a todas las personas Sí. en ese no ocupar todos los roles, ¿no? que se puedan También esperar. incluso en el uso de los espacios, eso lo contaba a mis alumnos en el autobús, que ellos no lo ven como yo, pero es verdad que en el recreo, por ejemplo, está la pista de fútbol, baloncesto, ping-pong, futbolín, todo como que está muy enfocado a los chicos. Sí. Y las chicas pues se tienen que conformar con los espacios que sobran. Sí. Luego lo Y eso puedes- sigue siendo así. Sí. Es muy interesante porque es un poco la conversación, ¿no? Cómo vemos las cosas. Bueno, hay ciertas cosas, pero luego pasan otras, ¿no? Pero ¿por qué pasan esas otras cosas, no? Es muy interesante como reflexión. Pues bueno, aparte de lo que comentaban mis compañeras, que estoy totalmente de acuerdo, lo de la ocupación de espacios en concreto en nuestro instituto es así, ¿verdad? Pero también yo como profe de ciclo que damos en el ámbito social, pues ver cómo el ámbito social está totalmente copado por mujeres. Hay segregación. Todavía, bueno, de hecho, mis alumnas de segundo de integración son todos chicas, ¿no? Entonces, todavía en cómo les educamos y en qué tipo de profesiones van a elegir en el futuro, pues sigue habiendo mucha desigualdad. Es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces el planteamiento es como... parece que muchas veces la conversación se centra en que las mujeres ocupando ciertos espacios, pero la igualdad consiste, bueno, aparte de la parte de equidad, pero en que cualquier persona pueda, que sea la persona la que ocupa el espacio, independientemente de su género, de eso, y que si las chicas quieren hacer ciertas cosas, que hagan ciertas cosas, y si los chicos quieren hacer otras cosas, pues que las hagan, ¿no? A veces se va un poco la conversación por otros caminos. Escuchándote, el otro día leí algo y reflexioné. Decía lo que leía, que los chicos, su esfuerzo o lo que conseguían se debía a su inteligencia, a su saber estar, a su todo. Y sin embargo, el éxito que conseguía una chica se debía al esfuerzo, se debía a la constancia. Es una chica muy constante, es una chica muy trabajadora, pero este es un chico muy inteligente. Eso también es un rol que nosotros tenemos muy establecido, muy socializado y que también tenemos que empezar a cambiar como sociedad y a reflexionar. Es muy interesante, ¿eh? Eso yo lo pienso muchas veces, ¿no? Uno es por el camino que has recorrido y otras veces por cómo eres tú, de nacimiento. De nacimiento. Pero en todas las cosas de la vida, ¿eh? No solo de género, ¿eh? Esto hay mucha tela que cortar de estas cosas. Y respecto a esas situaciones, ¿se te viene a la mente alguna situación donde a ti te parece que no hay esa igualdad real? Yo también en esta conversación me ha surgido la idea que decías tú que hemos conseguido. Nosotros vemos, yo como tutora, por ejemplo, veo que también la sociedad va avanzando en cuanto que hay un niño o una niña que tiene un comportamiento erróneo, yo llamo a los padres. Pues yo también a lo largo del tiempo los padres van contestando más, van razonando más y van colaborando más con el centro, porque no debemos olvidar que las familias son una parte muy importante de esto, porque nosotros enseñamos y nosotros educamos, pero tenemos que tener a las familias detrás. Y se ha visto una evolución a lo largo del tiempo en que las familias tratan de apoyar al centro en esas acciones las acciones de acción tutorial y que tratamos siempre de colaborar con ellos. Y ahí también vamos viendo pequeños logros. Desde luego que toda la red, vamos a decir, social, familiar, es fundamental en cómo modelamos, digamos, las conductas que vamos dejando a la juventud, ¿no? Porque al final la juventud es el legado que le damos las generaciones anteriores, ¿no? Al final vienen con nuestra herencia y tienen que lidiar con ella, no es fácil, ¿no? Igual que no fue fácil para nosotras en su momento, pues para ellos y para ellas tampoco es fácil, ¿no? Pero en cuanto a avances, Cristina, ¿en qué ámbitos percibís los avances más claros? Pues a ver, en general sí que ha habido bastantes avances y ellos también, por ejemplo, las relaciones de pareja, creo que ya van teniendo más claro pues, qué conductas, qué actitudes tienen ahí esa base machista o cuáles son las bases de una relación sana. Entonces ahí sí que he visto yo avances en las relaciones que establecen, sobre todo de pareja, vale. entre ellos.
Sí, yo creo que el empoderamiento femenino efectivamente está ahí, ¿no? Y cada vez las chicas jóvenes pues son capaces de decir no a ciertas situaciones que antes no se decía, ¿no? Entonces, bueno, yo también totalmente de acuerdo que en eso parece que sí se está avanzando un poquito más. Aunque bueno, sigue habiendo muchas relaciones tóxicas y muchas relaciones desiguales, pero bueno, seguimos trabajando. Seguimos en ello. Sí, se está avanzando en que también tenemos establecidos unos protocolos. Sí. Tenemos protocolos de acoso, tenemos protocolos de todo tipo que en cuanto detectamos una cosa, no siempre tengo que decir que los profes lo detectamos, pero hacemos todo lo que podemos, desde luego que sí, pero cuando detectamos una cosa, pues empieza la maquinaria a ponerse en marcha, empieza el tutor, empieza el departamento de orientación, empiezan todos, jefatura de estudio, dirección, y empezamos a ver qué pasa, a analizar la situación y si es necesario, pues actuamos. Y en eso también hay grandes logros. Muy interesante, porque al final los protocolos, los planes estratégicos, todas esas cosas al final nos ayudan a ordenar, vamos a decir, las situaciones que se dan, ¿no? A poner la realidad un poco, a organizarla y poder actuar frente a cosas, ¿no? Porque si tú tienes el camino marcado de cómo seguir, pues siempre es todo mucho más fluido. Totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, pero bueno, además es que se establece también una red en el profesorado, ya que estamos hablando del ámbito educativo, en el que estamos todos bastante implicados, o la gran mayoría estamos muy implicados, nos formamos además para poder ayudarles, porque ya no es solo que tú les eduques, es cuidarles y apoyarles, sustentar que si hay un protocolo de acoso, si hay un problema, tal, que ellos sepan que tienen una red detrás, que estamos acompañándoles y que les podemos enseñar cómo enfrentarse a superar cosas que no deberían de ser, pero están ocurriendo, entonces bueno. Y luego, por otra parte, muchos proyectos que se están iniciando en los centros, pues desde Diputación, desde la Junta, desde muchos ámbitos en los que se nos van facilitando programas, talleres, actos, teatro. Eso ayuda a que todo vaya encajando y que ellos lo perciban, camino, ¿no? Claro, que lo perciban como algo que todos estamos trabajando en lo mismo. Pues, pues muchas gracias por todas vuestras reflexiones, vuestros comentarios. Además, se nota que le dais a esto, que aquí hay materia prima de la buena, además como la de todos los chicos y chicas, hay que decirlo, que todas las ideas y todas las reflexiones, puntos de vista, son muy interesantes. Así que, bueno, nos damos las muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias, Miriam Fernández Sánchez Marín, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A Carolina Rivero Martín, muchas gracias. Encantada. A Cristina Montero Merchán, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y a Cristina Álvarez Fernández, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, por supuesto, a vosotras, a todo el personal docente y a vuestros centros de estudio. Gracias. Hay que hacerse preguntas, fijarse en lo que no hay. Si no sabemos algo, lo más importante es buscar el conocimiento. Muchas veces podemos encontrarlo en esos pequeños gestos de la vida cotidiana, porque al final la igualdad o la falta de ella la vemos en nuestro día a día, en los pequeños gestos, hablando con otras personas. Y eso es lo más importante. En la cultura de Internet actual, la expresión ubícate nos recuerda que hay que encontrar un criterio a veces para comportarte, para saber cómo actuar en determinadas situaciones. Para hablar de este tema tenemos a 4 jóvenes que nos acompañan de 2 centros de educación secundaria, en Jaraíz de la Vera y en Alcuéscar. Os presento, ¿vale? Tenemos a Carmen Nevado Rey, bienvenida. Buenos días. Tenemos a Héctor Flores Rodríguez, bienvenido. Hola. Y tenemos a Andrea Corrales Delgado, bienvenida. Encantada. Y por supuesto a Celia Parra González. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a ver las caras ante los micros y las cámaras y vamos a hablar de este tema de ubícate, ¿no? Muchas veces saber cómo ubicarse en el grupo, ¿no? En el lenguaje cotidiano de las redes sociales, ubicarse puede significar pues saber situarse, entender el contexto y muchas veces también actuar con responsabilidad. Carmen, en un grupo de clase o de amistades, ¿qué significa ubicarse para que los chicos y las chicas se sientan escuchados y escuchadas y valorados y valoradas por igual? ¿Tú qué crees? Pues creo que ubicarse significa intentar que todo el mundo se sienta integrado en un ambiente más cercano, intentar no hacer comentarios que excluyan a los chicos o a las chicas y... Es una parte importante, ¿vale? Sí, yo opino más o menos igual, que sería ubicarse en el sentido de no dejar a nadie fuera ni discriminar a nadie del grupo. Claro, al final si estamos en grupo, claro, para estar en grupo, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros y complementando lo que ellos han dicho, añadiría que las ideas y las opiniones de todos sean escuchadas, consideradas y respetadas de manera igual. Yo sí me lo llevo un poco al plano del modelo educativo actual. Creo que tenemos un modelo que tiene planes muy individualizados para cada alumno, lo que esto permite que tanto hombres como mujeres dentro del mismo aula se puedan sentir valorados, ya bien sea por sus capacidades, su esfuerzo. Entonces creo que esto beneficia la cooperación dentro de la clase, porque al final también la relación que hay entre profesores y alumnos, que es cada vez más cercana, pues eso, permite una cooperación mucho mejor que a lo mejor en años anteriores. Desde luego que las cosas van cambiando, efectivamente, vamos cambiando con los años, como hemos visto también en la conversación anterior. Y te pregunto, Héctor, ¿crees que a veces confiamos más o menos, depende de la situación, en una persona dependiendo de si es chico o chica, u hombre o mujer, ¿no? En todos los contextos? Si crees que sí, o si crees que no, sea lo que sea, ¿por qué crees que es como tú crees? Yo creo que no es nada que tenga que ver con el género, sino con el comportamiento y la personalidad de la propia persona y sobre todo la confianza que tú tengas directamente en esa persona, que con el género tiene poco que ver, la verdad. Vale, más la persona. Pues en nuestra generación yo creo que no es tan notable, ya que hemos nacido en un momento en el que la lucha por la igualdad ha dado pasos agigantados. Sin embargo, en generaciones anteriores, por ejemplo, mis padres o mis abuelos aún más, se puede ver mucho la cultura de que el hombre tiene razón, de que siempre tiene la última palabra. Entonces, muchas veces en ese caso sí que se le da más voz a lo que el hombre dice. Yo, al final, llevándomelo un poco más al plano biológico, pienso que yo al final, como mujer, sí que me siento más identificada con las vivencias de otras mujeres de mi alrededor que a lo mejor con las de los hombres, pero porque al final yo no puedo experimentar lo que siente un hombre. O sea, sí, porque llevándolo también al contexto social, ahí sí que podemos tener vivencias más parecidas, pero yo sí que me siento más identificada con lo que a lo mejor le puede pasar a Carmen que con lo que le pasa a Héctor. Al final son circunstancias de la vida, ¿no? Pero aunque sí que es cierto que muchas veces, que lo hablamos también en conversaciones anteriores, muchas veces nos pueden inspirar otras personas independientemente de si son hombres y mujeres, pero desde luego que el verse en otra persona es muy importante. ¿Qué me dices, Carmen? Yo creo que no va tanto en torno al género, sino va implícito en la persona. Tú puedes conocer a una persona, una mujer, en la que no sientas una confianza para relacionarte con ella y en cambio a un hombre sí. Pero podría ser también al revés. Creo que va implícito en la persona. Claro, es que muchas veces es al revés, porque parece que siempre lo llevamos a un camino, pero es un camino de ida y vuelta, ¿no? Todo esto. La verdad es que el término de ubícate, ¿no? Aplicado a la igualdad de género es un concepto que nos invita a reflexionar sobre cómo compartimos los espacios, por ejemplo en clase, ¿no? O nuestro grupo de amistades, cómo nos relacionamos con situaciones que nos parecen injustas y el papel que asumimos cuando algo no es equitativo o cuando hay una presión de grupo que nos está influyendo en cómo nos comportamos. Andrea, cuando escuchas un comentario que puede ser machista o puede ser injusto, ¿qué significa para ti ubicarse en ese momento? Pues en este caso, en mi opinión, ubicarse puede ser no mirar hacia otro lado, hacerle frente a ese comentario y educar a la persona que lo ha dicho o a aquellas que lo han apoyado sobre la repercusión que pueden tener sus palabras tanto en su propio pensamiento como en el de otros. Yo pienso que al final esta pregunta es un poco relativa porque el término justicia ahora mismo con las corrientes de pensamiento que hay en la sociedad puede ser un poco relativo. Entonces creo que al final es simplemente establecer debate sano con lo que tú bajo tus valores morales no veas correcto y sobre todo intentar ser empático con las otras personas para poder llegar a entenderlo bien y ya está. Yo creo que la persona que debería ubicarse es la persona que realiza el comentario machista y no mirar hacia otro lado, acompañar en este caso a quien se lo haya hecho y educar de manera sana a la persona que lo haya comentado. Vale. Estoy bastante de acuerdo con mis compañeras en este caso, que la persona que debería ubicarse es la que realiza el comentario, que puede ser ofensivo hacia la otra persona. Sí, desde luego que al final cuando le dices a alguien ubícate es para que se ponga en su sitio, pero sí que es verdad que es sacar, ¿no? Tirar el balón fuera, ¿no? También hay una parte de ubícate, pero también tenemos que posicionarnos, ¿no? En todo eso, es una cosa importante. Celia,
¿Crees que a veces el silencio del grupo hace que ciertas bromas o ciertos comentarios que podrían no ser justos, ¿no?, en cuanto a la igualdad sobre todo, se normalicen? ¿Tú qué crees que podríamos hacer diferente para que eso no pasara? Yo pienso que muchas veces el propio silencio ya es una respuesta. Al final, cuando tú escuchas un comentario que no cabe con tus valores, ya sea dentro del machismo, de la justicia, tú lo que tienes que hacer es no como tal seguir un debate innecesario, porque al final muchas veces no se llega a ningún lado. Al final, si tú callas y creas también, muchas veces con el silencio se crean momentos de tensión que hacen que la persona que ha hecho un comentario inadecuado se sienta tensa. Entonces yo por eso también lo pienso, que al final no es tanto como debatir opiniones, sino que esa persona se dé cuenta de que lo ha hecho mal. Y creo que el silencio muchas veces otorga ese castigo. Yo creo, igual que mi compañera Celia, creo que el silencio es una respuesta y que en este caso hay que hacer frente a esas personas que realizan esos comentarios. Sí, al final es lo que dicen mis compañeras, que el silencio ya de por sí es una respuesta ante ese tipo de comentarios, pero hay veces que hay que meterse por medio y cortar, porque pueden ir a más si se ve que nadie le reprocha a la persona que realiza el comentario que no está bien, así que hay veces que hay que intervenir y cortar por lo sano. Vale, Andrea. Pues en mi opinión, las palabras son los antecedentes de tus actos y muchas veces reflejan tu pensamiento. Entonces, como han dicho mis compañeras, es verdad que el silencio es una respuesta, pero en mi opinión, comentarios como ese habría que cortarlos e intentar educar, que es una cosa que debe empezar desde pequeños, tanto en las familias como en los colegios, por ejemplo. Entonces, veo por vuestras palabras, ¿no?, que hay momentos que hay que ese silencio, ¿no?, que es como un poco de, bueno, ubícate, ¿no? Y otras veces de, ubícate, no podemos continuar, ¿no?, de esta manera. Y eso es muy importante. Bueno, vamos a hacer un test. Ya sois expertos y expertas en test de POV Igualdad, que el test es ubícate, ¿vale? Entonces, yo voy a plantear situaciones y con esas situaciones me tendréis que decir si esa persona se tiene que ubicar, sí o no, y por qué, ¿vale? Situación número 1, para Carmen. En clase alguien dice, eso es cosa de chicas, entre comillas, y varias personas se ríen. Pues creo que se tiene que ubicar tanto la persona que hace el comentario como las personas que se ríen, porque al final si tú te ríes das por lo menos a creer que estás de acuerdo con ese comentario, entonces creo que deberías cortar de raíz y decir que no está bien. Yo opino igual, si hay que cortar, porque al final quien sigue la broma también es parte del comentario y ofende igual que el propio comentario. Sí, al final, además, como tú decías también, Celia, el no actuar también es actuar, te posicionas también. No hacer nada también es decidir cosas. ¿Qué me dices, Andrea? Pues tengo una opinión muy afín a mis compañeros. Creo que si tú te ríes, das pie a continuar la broma y a que se hagan bromas del mismo estilo. Yo pienso que cuando se siguen riendo gracias de ese tipo, se siguen perpetuando los estereotipos de género, al final por muchísimo tiempo más. Entonces, al final, no reírse de esa broma es un poco como cortar también y hacer beneficio tanto a hombres como a mujeres para que los estereotipos no nos afecten a ninguno de los dos géneros. Vale. Héctor, situación número 2. Una chica se presenta como delegada porque quiere asumir responsabilidades y varias personas la apoyan. Pues yo veo una situación bastante buena, no veo nada de malo ni a nadie que reprocharle que se tenga que ubicar en esa situación. Vale. Yo, como ha dicho Héctor, en este caso no creo que haya nadie que tenga que ubicarse en una situación totalmente normal. Yo pienso igual, no creo que haya no tiene nadie que ubicarse. También va con la personalidad de cada uno. Si tanto hombre como mujer tú tienes una persona más de liderazgo, yo creo que es perfecto. Yo creo que tampoco se tiene que ubicar nadie porque debería ser una situación muy normalizada. Vale. Unanimidad. Vamos, que si alguien quiere animarse a algo, que se anime. Ya está. Mandamos el mensaje. Andrea, situación número 3. Un chico quiere apuntarse a una actividad donde la mayoría son chicas y alguien hace un comentario burlón. Pues creo que la persona que debería ubicarse es la persona que ha hecho el comentario y si hay alguien que lo haya escuchado tal y no haya hecho nada, esa persona también, por ejemplo. Porque los estereotipos de género no van solo hacia nosotras, sino también hacia los chicos y creo que es muy importante que cada uno sea libre de hacer lo que quiera y vivir como quiera.
Yo voy un poco por esta línea, creo que cada vez la sociedad avanza más y se encuentran más hombres, por ejemplo, en carreras de enfermería o de educación infantil. Entonces creo que es un reflejo de la sociedad cómo se va rompiendo poco a poco con esos estereotipos de género y tanto hombres como mujeres nos dedicamos a los campos profesionales que queremos, por ejemplo, mujeres ingenieras, astronautas y eso, creo que es como la finalidad de estos debates. Yo creo que cada uno debería poder participar en lo que le apetezca, sin importar si es mayoritariamente de mujeres o mayoritariamente de hombres. Entonces creo que se debería ubicar la persona que hace un comentario, porque es que no lo tiene normalizado. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Si alguien, sea del género que sea, quiere hacer una actividad que está estereotipada por el género contrario, pues no veo que tenga ningún problema. Si quiere hacerlo, que lo haga. Y nadie debería poder reprocharle nada. Al final, cada persona que ejerza su libertad y haga lo que quiera hacer, sean chicos y chicas. Celia, situación número 4. En un trabajo en grupo alguien dice que escriban las chicas, que tienen mejor letra. Pues eso es un gran éxito. Y nadie lo cuestiona. Hombre, yo creo que todo el grupo debería de ubicarse, pero porque al final para llegar a un beneficio común, independientemente de su género, tendrá que escribir la persona que mejor letra tenga. Pero casualmente somos nosotras, por eso nos ponen de escriba. Claro. Eso pasa muchas veces, también de mayor, ¿eh? Mando este mensaje. Bueno, pues eso, que yo creo que al final, yo por ejemplo tengo una letra feísima, todos los que están aquí lo saben, entonces bueno, pues yo podré hacer perfectamente cualquier otra parte del trabajo que no sea de escribir y le dejaré a alguno de mis compañeros el papel de escribir. Vale, claro. Yo creo que se deberían de ubicar esas personas que hacen el comentario, pero también si las chicas que van a escribir al final no reprochan nada, al final como que están normalizando lo que están diciendo los chicos. Entonces, claro, al final si sigue la cosa... Yo creo que deberían ubicarse todos, ya no solo por el hecho de mandar a un género concreto a hacer algo, sino también por el estereotipo que existe de que la mujer escribe mejor, que en muchos casos es cierto, pero eso no quita que sea un estereotipo. Entonces yo creo que deberían ubicarse todos, tanto quien lo manda como quien lo calla y lo acepta. Yo también creo que deberían ubicarse todos, pero además, si la que acaba escribiendo es una chica porque tenga mejor letra, que no es mi caso, yo también tengo una letra feísima, creo que todo esto viene, el dar por hecho que una chica tiene una letra bonita es por el rol de género de la mujer de ser prolija, hacer los apuntes bonitos, estar siempre arregladita. Entonces yo creo que eso viene de unas creencias inculcadas desde que somos pequeños. La verdad es que el tema de lo de la letra, bueno, hoy en día como podemos escribir al ordenador ya es otra cosa, ¿eh? Ahí ya no hay excusa. Pero sí que es verdad que es una cosa que yo lanzo el mensaje a todo el mundo que nos escuche, que eso es mi imperio romano, eso es de otro episodio, ese sí que es mi imperio romano. Última situación, Carmen. En educación física se forman equipos mixtos y se valoran las habilidades individuales sin estereotipos. Creo que nadie se tiene que ubicar, cada uno tiene sus cualidades y está bien que se mezclen para poder cooperar de mejor manera, independientemente de que sea chico o sea chica. Vale. Sí, en este caso tampoco habría que ubicarse porque se está promoviendo una variedad y una corrección individual que va directa a la persona y no al estereotipo del género. Vale. Yo estoy totalmente de acuerdo, no creo que nadie tenga que ubicarse y me parece totalmente correcto que se eche a un lado el estereotipo y se decida en base a cada persona y a sus habilidades. Yo es que tampoco, o sea, estoy de acuerdo con mis compañeros, al final es eso, si nos agrupamos por nuestras capacidades y por nuestros esfuerzos, se puede llegar a hacer una gran mayoría común de gente a la que se le dé bien cierto campo y yo creo que así realmente como podría avanzar la sociedad, dejando al lado los estereotipos de género y eso, que nos agrupemos por las cosas que realmente se nos da bien. Pues eso, que nos valoramos por nuestras capacidades. Bueno, pues tomamos nota de todos los comentarios, reflexiones, ideas, propuestas de este episodio como de los demás. Y os damos las muchas gracias por haber participado. Carmen Nevado Rey, muchas gracias. A vosotros. Héctor Flores Rodríguez, muchas gracias. A vosotros. Andrea Corrales Delgado, muchas gracias. A vosotros. Y también a Celia Parra González, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y hasta la próxima. Con este episodio en el Salón de Plenos del Palacio de la Diputación Provincial de Cáceres, en la Plaza de Santa María, en Cáceres, llegamos al final de POV Igualdad. POV Igualdad
es un programa de la Diputación de Cáceres para dar voz a la juventud rural de los centros educativos de la provincia. En este espacio hemos conversado sobre igualdad, sobre apoyo, sobre confianza, liderazgo, sobre desigualdades, sobre injusticias, sobre todos esos elementos que necesitamos para conseguir la verdadera igualdad. A lo largo de estos episodios hemos visto red flags, hemos devorado, hemos hablado sobre nuestros imperios romanos, hemos hecho reality checks, hemos sabido cuándo ubicarnos y cuándo impulsar nuestra Main Character Energy. Siempre recordando que la de Lulu no es la Solulu. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado, a toda la comunidad educativa, a la juventud, a las instituciones. Muchas gracias por participar y compartir vuestro punto de vista. Esto ha sido POV Igualdad, un programa de videopodcast de la Diputación de Cáceres para dar voz a la juventud de los centros educativos de Cáceres. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles. Hasta la próxima.